aquí desde Colombia, que todavía, a pesar de la lluvia inminente, está haciendo buen clima. Para todos, hoy vamos a hablar sobre la conjunción de Júpiter con Saturno en los 0 grados de Acuario. Tenemos 4 invitados, excelentes astrólogos con muchísima experiencia en astrología mundial o mundana, como diríamos algunos, ¿sí? Y ellos nos van a hablar de la importancia de esta conjunción, no solo para hoy, sino para los años que vienen y para los tiempos futuros. Entonces, voy a darle la palabra a Walter para que empiece a contarnos qué es esta conjunción y su importancia. Bueno, Walter, tienes la palabra. Actívale el micro, por favor. Sí, ya lo estoy acá activando, pero Cuesta un poco, ¿no? al principio sí, pero no, ya aquí le estoy pidiendo que por favor yo creo que te toca a ti, Adalia, porque no. ¿Me escuchan? Ahora sí. Hola, Walter. Ok, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a esa mesa redonda. Y el tema de la actualidad, la conjunción de Júpiter y Saturno, me toca empezar. Miren, cuando hay una conjunción, estamos hablando de un ciclo. Y cuando hablamos de ciclos y conjunciones, se termina un ciclo y comienza otro. ¿Sí? Este ciclo que ahora termina y el otro que comienza son ciclos básicamente en un principio para entender bien qué está pasando, son ciclos que van desarrollándose de 20 en 20 años. Son pasos de 20 en 20 años. Esto es algo que uno se puede incluso recordar 20 años atrás. Y luego vamos a ubicar la fecha y la posición en el zodiaco para a lo mejor recordarnos qué pasó hace 20 años atrás y qué puede acontecer ahora. En la astrología lo que tiene en común con la ciencia es la experiencia, ¿no? Entonces, cuando uno ha hecho una experiencia personal con estas energías planetarias o arquetipos, como quieren llamarlos, hay una experiencia y cuando hay una experiencia clara es más fácil imaginarse qué puede pasar o cómo puede uno usar este tipo de energía de manera constructiva. Porque la idea es, estudiamos astrología y para estar, como dice nuestro amigo Vicente Casaña, que dice, para ser más felices, ¿no? Que nos tiene que ayudar, nos tiene que cuidar, por un lado, de no exceder a lo mejor, nos tiene que proteger y nos tiene que inspirar. Tenemos con Júpiter y Saturno entonces un ciclo que de 20 en 20 años muestra un inicio y cada 5 años hay una fase crítica, ¿sí? En el desarrollo. Con Júpiter y Saturno se conectan dos planetas. Mis colegas van a explicar todavía mucho más también sobre ellos. Se conectan dos planetas que en la astrología tradicional son los últimos planetas visibles a simple vista. ¿Sí? Y tenemos un planeta muy benéfico, Júpiter, sí, en los términos de la astrología tradicional, uno muy benéfico, Júpiter, y uno maléfico, Saturno. Realmente no es la terminación en la actualidad tan correcta, porque Júpiter nos puede dar problemas y Saturno nos puede dar beneficios. Todo depende un poco cómo manejamos estas energías. De alguna forma, Júpiter es un planeta que tiene mucho que ver con crecimiento y con expansión. Es benéfico, su influencia es agradable y hace crecer todo. Ahora, si hay un crecimiento
objeto sin estructura, entonces tampoco no va a ser sólido. Entonces, la estructura nos va a dar Saturno. Saturno es el planeta de la disciplina, del trabajo, es el maestro, nos muestra los límites, ¿sí? Y si esos dos planetas Walter, disculpa, un momento. ¿Puedes activarle tú, Glenda, por favor? Funciona, ¿eh? Si tú le activas. Que antes funcionó porque yo no le activé. Es que no le... ahora sí funciona. Sí, sí. Ok. Disculpa, ¿eh? Es que ha habido personas que tienen el micro abierto y... Bueno. Entonces, bueno, tenemos entonces que encontrar un uso creativo, porque realmente Júpiter-Saturno, para reducirlos en pocas palabras, es un impacto que habla de renovación. Usando los términos de los astrólogos antiguos, el viejo rey se va a Saturno y el nuevo rey llega. Entonces tenemos la posibilidad de dar un uso creativo, ¿sí?, a este nuevo inicio que se está presentando. Lógicamente hay que estudiar la carta natal de cada quien. La conjunción se da en 0 grado de Acuario y ahí es el nuevo inicio. Ahora tomen en cuenta y recuérdense, 20 años atrás, en el año 2000, en mes de mayo, ¿sí?, estaba la conjunción Júpiter-Saturno en 22 grados de Tauro. Los que conocen su carta natal, traten de ver en qué parte de su carta, en qué casa cayó el grado 22 de Tauro, y ahí con seguridad hubo un impacto de renovación, de una u otra manera. En mi caso fue la casa 7, cambié todo, cambié mujer, cambié casa, cambié todo, ¿sí? Y ahora va a estar en la casa 3. ¿Sí? Digamos, tiene que tratar de recordarse a lo mejor a la época y tomar en cuenta que ahorita tienen una energía muy parecida, ¿sí?, y a lo mejor le pueden dar un uso más constructivo, ¿no? Entonces, esto creo que es lo más interesante e importante. Los que tengan o que conozcan su carta natal, revisan dónde hace 20 años atrás fue el impacto en 22 grados de Tauro y dónde ahora en 0 grado de Acuario puede ser este impacto de un nuevo inicio. Y la frase de la astrología tradicional, que el viejo rey se va y el nuevo rey viene, podemos resumir también en renovación, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que les quiero comentar. Ahora, en este momento tan delicado que está toda la humanidad en ese planeta, cerca de Navidad y todo, yo sé que los medios de comunicación están diciendo que viene la estrella de Belén, ¿no? Y estamos esperando un nuevo Mesías y ahorita viene en forma de las iglesias cerradas y esperando un nuevo Mesías y se presta, ¿no?, de desinformación, ¿sí?, incluso de llevarnos a lo mejor a un camino equivocado. Entonces, creo que hay que ser muy, muy crítico en este momento con los medios de comunicación, ¿sí?, para que Júpiter y Saturno también podrían tener que ver con el tema de los miedos, que es tan dominante todo el año. Y posiblemente la buena noticia es que durante todo el año tuvimos tantos planetas en el signo de Capricornio, y ahora que Júpiter y Saturno se van a Acuario, posiblemente aparece un ambiente de más razón,
¿sí? Y a lo mejor los miedos se disminuyen porque aumenta la comprensión y la razón, ¿sí? Son así observaciones como primarios que yo quiero comentar. Lo otro sería hablar sobre todo el ciclo y cómo se ha desarrollado la temática. También se presta en la actualidad de una gran confusión porque están hablando de la era de Acuario y probablemente están bastante equivocados de ahora de relacionar la era de Acuario porque una conjunción de Júpiter y Saturno está aconteciendo en 0 grado de Acuario. Entonces, se presta, creo que bastante el momento también para confusiones. Y ojalá podemos a lo mejor aclarar esta temática también. Si a lo mejor mis colegas van a hablar más de esto, cómo se ha desarrollado cíclicamente sobre la historia, las conjunciones de Júpiter-Saturno, o si no, en otra ocasión yo puedo explicar esto también, que posiblemente no es que estamos entrando en la era de Acuario, sino que estamos de alguna forma cambiando a una era que tiene más que ver con aire, con el elemento aire. Que venimos de una era de 200 años de tierra, donde las conjunciones se dieron el elemento de tierra, y ahorita estamos cambiando a que las conjunciones por los próximos 200 años acontecen elementos de aire. Y lo interesante es, y posiblemente para terminar ahora, es que los últimos 40 años eran realmente de transición, ¿sí? 40 años atrás tuvimos una conjunción de Júpiter y Saturno en el signo de Libra, ¿sí? Que es un elemento de aire, y después en el año 2000 en Tierra, la última. Y de aquí en adelante, por los siguientes 200 años, las conjunciones van a acontecer en el elemento de aire. Y la gran conclusión de eso es, probablemente en el futuro es menos importante tener y más importante saber. De tierra a aire. ¿Les parece que... Muchísimas gracias, Walter. Para el público que ya nos acompaña hoy, en este momento, la mesa redonda comenzó y no les alcancé a presentar a Walter Anliker, astrólogo suizo que vive actualmente en México, ¿sí? 30 años. 30 años. Decías que un ciclo completo de Saturno, ¿verdad, Walter? Ya un Imagínate. poquito más, sí. Sí. Bueno, Walter, el tema de la era de Acuario me parece candente y lo vamos a dejar para las preguntas del público, ¿correcto? Ahora sigamos con Úrsula, que quien nos va a... Glenda, ¿te puedes activar tu micro, por favor? ¿Qué pasó? Bueno, Pues, quería presentarles a Úrsula. Quería presentarles a Úrsula porque Úrsula es una astróloga de casi 2 décadas de experiencia, o más, no sé, pero excelente astróloga. Se ha iniciado también desde la base de la astrología, haciendo cartas a mano, según lo que nos contaba el otro día. Y bueno, la invito para que nos cuente cuál es su visión de esta conjunción de Júpiter con Saturno. Gracias, Glenda. Gracias a todos por participar. Bueno, ¿quién es Júpiter y quién es Saturno en la mitología? Porque para entender este ciclo que vamos a comenzar, tenemos que remitirnos al mito fundacional, porque eso es lo que le va a dar un poco el sentido también a esta conjunción. Júpiter es el hijo de Saturno, es el único hijo que no es devorado porque representa la libertad. Entonces, es el único que no es devorado por el tiempo, que es Cronos. Y cuando tuvimos la conjunción de Saturno con Plutón a principios del 2020,
vivimos un capítulo mitológico en el que Saturno se traga a Plutón y limita a todos sus hijos porque se come a varios, incluidos Neptuno. Y Júpiter, ¿qué es lo que hace en la mitología? Es que va a liberar a sus hermanos. Los va a liberar del tiempo, los va a liberar de esa limitación, del padre que restringe, del padre que castra. Ya sabemos que Saturno también castró a su padre, Urano. Y Júpiter, al liberar a sus hijos, se declara la guerra de la titanomaquia, que se llama. Porque todos los hijos que son liberados del estómago de Saturno van a librar una batalla junto con Júpiter en contra del padre, para arrebatarle el reino. Esa batalla en la mitología dura 10 años. En la mitología. Entonces, ¿qué pasa después? Cuando se logra vencer a Saturno, Júpiter va a ascender al Olimpo. Plutón va a reinar en el inframundo y Neptuno va a reinar en los mares. Hay una redistribución del poder, hay una nueva cosmovisión de ordenar el mundo de los dioses. Entonces, esta conjunción representa que es el tiempo de Saturno de una visión diferente, es el tiempo de crear un mundo diferente, es el tiempo de mirar hacia el futuro también, porque esta conjunción se da en el signo de Acuario. Ahora, esta conjunción también representa un momento no solamente de iniciar una conjunción en el signo 0 de Acuario, el mismo día en que se produce, y esto es importante de contextualizar cuándo y cómo se genera un ciclo nuevo, cuál es el contexto de esa conjunción. Se produce el mismo día del solsticio, que ya nos habla de un sol en Capricornio. Entonces es un ciclo de 3 meses, por un lado. El otro ciclo que va a iniciar esta conjunción es el ciclo que no es la era de Acuario, pero sí es un ciclo de aire, porque esta conjunción va a comenzar a darse en signos de aire cada 20 años. Entonces, además, estamos con ese inicio de ciclo, además del ciclo propio de la conjunción de Saturno y Júpiter. Entonces, estamos iniciando 3 ciclos al mismo tiempo. Eso le da un carácter más prodigioso. Además, el día de la conjunción, Mercurio, que es el regente de los eclipses que tenemos en Géminis, también está en Capricornio, que está regido por Saturno en el grado 0. Entonces hay muchos grados ceros para ese inicio de ciclo que nos hablan de un reseteo en muchas energías. Ya saben quizás muchos de ustedes que el grado 0 representa un grado de mucha potencia, de mucho arranque, de mucha fuerza. Y este inicio de ciclo es un ciclo de 20 años, que son los cronocratores. Júpiter, en la etimología indoeuropea, significa el padre de la luz. Y Saturno, por otro lado, la raíz significa status, que significa lo sembrado, en raíz etrusca, digamos. Entonces, es la fundación de nuevas creencias, es dejar que el hijo ascienda, ¿sí? Porque siempre en la mitología, siempre estamos con tema del poder del hijo, del padre, del hijo que le quita el poder al padre, y es una historia que se repite, es un arquetipo que se repite mitológicamente hablando. Y también en las sociedades, como esta generación que puede estar representada por Saturno va a ser reemplazada por una nueva generación con una visión diferente, que es lo que simboliza un poco las energías de Acuario. Ahora, en Acuario, esta conjunción va a ordenar mucho el sistema colectivo como lo conocemos y va a legalizar mucho el tema de las ideas, de las creencias, de los paradigmas, así como se va a legislar mucho sobre el nuevo mundo en la red, porque Saturno hace 30 años, cuando estuvo pasando por el signo de Acuario, levantó las carreteras de la información. Entonces ahora, cada vez que Saturno regresa a Acuario, ¿sí? Va a derribar ciertas estructuras que ya no son tan sólidas y va a comenzar a montar unas nuevas.
Entonces también es la fundación de un nuevo pensamiento que está representado por ese Júpiter. Pero además Saturno fue el que rigió el nodo sur en Capricornio y ahora le pasa la posta a Júpiter, que también es el que va a regir el nodo sur en el signo de Sagitario. Entonces aquí se pasan un poco la posta también a nivel de los nodos lunares, y creo que eso también nos habla de que esta conjunción nos va a traer también otro derrumbe un poco diferente al que hemos vivido en el 2020, porque sin duda estamos en el signo de Acuario, no estamos en Capricornio, pero también es el derrumbe de un mundo, es el derrumbe de nuestras creencias, es el derrumbe de cómo concebimos y cómo explicamos y cómo funciona este mundo. Ahora, para cada uno de ustedes en la casa natal donde tengan el grado 0 de Acuario, significa que ustedes van a estar creando un nuevo mundo en esa casa. Casa 7, nuevo mundo en relaciones. Casa 6, nuevo mundo en hábitos de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa conjunción va a tener un impacto significativo porque van a cambiar mucho la manera de vivir la vida, que es lo que representa Júpiter, de encontrarle otro sentido y de proyectar ese sentido de vida a mediano y largo plazo junto con Saturno, que va a estar ahí. Ahora, Júpiter, como es parte de esta conjunción, es interesante saber que el próximo año se va a despegar de Saturno a partir del primer trimestre, y mientras esté caminando muy cerquita de ese Saturno, Júpiter no va a poder galopar en la cancha a 150 kilómetros por hora como quisiera, porque va a estar muy cerca de ese Saturno. Saturno es un poco la sabiduría, la experiencia, y Júpiter va a colocar la teoría, el conocimiento. Pero una vez que ese Júpiter se despegue de Saturno, vamos a ver a un Júpiter corriendo solito, donde las energías de la expansión, de la libertad o de las restricciones quizás se vea un poco más liberada en ese sentido, pero también la liberación de nuestros pensamientos y nuestras creencias, una vez que ya se despegue de ese Saturno. Así que eso es lo que yo quería agregar. Muchísimas gracias, Úrsula. Excelente exposición y presentación de ese dúo dinámico que son Júpiter y Saturno, mitológicos y astrológicos. Muchas gracias. Seguimos con José Luis Belmonte, con el mismo tema. José Luis. No te veo. Ah, ya. ¿Listo? Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, no voy a repetir qué son Júpiter y qué son Saturno. Lo que sí voy a mencionar es la importancia de esta conjunción. Creo, uno de los matices es que Júpiter abandona Capricornio, el signo de Capricornio, un signo en el que Júpiter no se encuentra cómodo. Júpiter en astrología tiene su exaltación en el signo de Cáncer y tiene lo que llamamos su caída, o en particular hay un grado en concreto, pero consideramos que tiene la caída en el signo de Capricornio. Júpiter, como mis colegas han dicho, simboliza el dios Zeus griego, y si nos vamos a Babilonia, el dios de la ciudad de Babilonia, que era el dios Marduk, el dios al que sacaban a pasear cada principio de año, y fue cuando Júpiter empieza a hacerse famoso como un dios, el dios de la ciudad, el dios, en fin, mucha de la herencia que tenemos de Júpiter es ese Zeus benéfico que hace crecer. Júpiter rige honores, Júpiter rige religión y creencias, y rige viajes largos e intercambios de culturas. Es donde nos culturizamos, donde aprendemos de otros de larga distancia. Fijaos que cuando Júpiter ha estado en Capricornio todo el año pasado, nos hemos visto privados de eso. O sea, no hemos podido viajar, no hemos podido vender. Júpiter también vende a otros países y hemos tenido que estar cerrados. Hemos podido vivir la caída de Júpiter. Cuando Júpiter está en Cáncer, se produce un año
cuando él está exaltado, cuando Júpiter está en Sagitario, que también está en domicilio, o como dentro de muy poquito que va a estar en Piscis. Por tanto, hemos vivido un año de restricciones y ahora sale ya de Capricornio, con lo cual vamos a notar un cierto especie de alivio, o como mínimo lo vislumbramos de otra manera. Pero sigue estando conjunto con Saturno, que como bien ha comentado Walter y Úrsula, es un planeta que hace de papi, o sea, es el padre controlador, castrador, y que también hace de limitador, y que en la mitología griega, en el caso de Hesíodo, pues bueno, el padre que se come a sus hijos. El Saturno es también el viejo, es el viejo héroe, el más antiguo todavía, si nos vamos a Babilonia, era eso, era el viejo héroe que ayudaba a restablecer el orden y que nos crea un ancestro que nos da una especie de estructura, ese héroe fundador que nos da un orden en nuestra sociedad, y de ahí pues se va formando esa estructura de Saturno. Claro, al estar juntos iniciamos un ciclo nuevo en Acuario, pero Júpiter no se ve en su plena expansión todavía, sino que está conjunto al Padre, limitado por el Padre y obligado a mantener estructura. ¿Cuál de los dos está más fuerte astrológicamente hablando? Saturno, porque está en domicilio. Es decir, en el signo de Acuario, Saturno se encuentra muy cómodo, porque desde astrología helenística, desde inicios de la astrología, el signo de Acuario está regido por Saturno. Hoy en día tiene una corregencia junto con Urano, pero veremos que cuando los ponemos en la balanza astrológica, según la tradición astrológica, Saturno va a estar más fuerte que Júpiter. Por tanto, a la hora de darle peso, va a encontrar limitaciones, va a encontrarse un poco, no castrado, pero sí limitado y encorsetado. Es decir, que no vamos a liberarnos de las limitaciones enseguida hasta que Júpiter salga como mínimo 5 grados de esta conjunción exacta en la que estamos ahora. Por tanto, hasta finales de enero, que es cuando Júpiter toma como mínimo 5 grados de distancia, es cuando empecemos a respirar un poquito, pero tampoco lo suficiente. Es decir, cuanto más grados haya de distancia, más Júpiter se va a sentir como más, por decirlo de alguna manera, desholgado. Ahora, este contexto de esta conjunción, también estoy de acuerdo con lo que comentaba Walter, esto no significa un inicio de la era de Acuario, estamos en esos albores de ese cambio entre Piscis y Acuario, que es un cambio largo, pero sí podemos analizar la conjunción desde el contexto en que se produce, y está dentro del signo de Acuario, pero también hay que tener en cuenta que si alguien dentro de 5, 10 o 20 años analiza esta conjunción, tiene que tener en cuenta la conjunción anterior que hubo. Y es esta conjunción tan significativa en Capricornio, causada o originada por Plutón conjunto con Saturno. Es decir, estamos en un post-COVID que si la miras sola piensas, ay, es una conjunción Saturno-Júpiter, pero estamos en un periodo post-gran conjunción que ocurrió en San José 18-19 de marzo del año de este año, ¿no? Por tanto, a veces uno entiende esas doctrinas astrológicas que nos dicen hay que mirar la luna nueva anterior, hay que mirar la conjunción anterior, porque sí, es la manera en la que contextualizamos esa conjunción que está dentro de otros ciclos mayores. Ahora se inicia evidentemente un nuevo ciclo de 20 años hasta que haya la siguiente conjunción con nuevas oportunidades, pero estamos dentro de un contexto ahora de Acuario. ¿Y Acuario qué es? O sea, como signo, ¿qué significa Acuario? Acuario es un signo de ideas fijas, muy inteligente, muy mental. Yo siempre he considerado que las personas del signo Acuario o los que tienen una fortaleza del signo Acuario son personas extremadamente inteligentes que saben usar y enfocar su mente en una idea fija y que hacen, una vez han pensado mucho, porque como son de ideas fijas, piensan y piensan mucho sobre el tema, inventan algo o crean algo
o hayan una solución a ese problema. Por tanto, tras Acuario se esconden inventivas, creatividades, cosas a veces imprevisibles, porque uno no sabe al final lo que va a inventar una vez tenga todos los datos. Por tanto, el contexto en el que estamos ahora es que estamos todos esperando esa vacuna, esa solución tecnológica acuariana y que funcione para que podamos volver en la medida que sea posible a nuestro nodo sur, ¿no? A las costumbres del nodo sur. Pero es verdad que también venimos de un eclipse en Sagitario que nos dice, oye, a lo mejor no podréis viajar de la misma manera, o a lo mejor hay que abandonar esos patrones de nodo sur, que es lo que indica el nodo sur, esos patrones en los que uno se encuentra cómodo. Y tuvimos, dentro de ese contexto de conjunción, hace muy poquito también un eclipse en Sagitario. Por tanto, vamos hacia un cambio nuevo, es decir, Acuario traerá cosas nuevas, es un signo muy separativo, es decir, habrá una conciencia de separación de aquello que nos sirve, se va a dejar. Saturno rige gobiernos, por tanto, va a haber cambios también en la manera de gobernar, en la manera de plantear y un empoderamiento de buscar cosas nuevas. Es verdad que al ser Saturno separativo, mucha gente va a empezar con un nuevo paradigma de trabajar desde casa, de usar mucho más el Internet, pero al principio todavía tenemos esa unión, ese inicio de ciclo que va a durar, van a estar juntos casi 2 meses y todavía vamos a estar un poco como, ay, acabamos y no acabamos, ¿no? Por tanto, estamos en un inicio con un fuerte empuje acuariano, es decir, una energía, unos patrones arquetipos muy mentales, muy de inteligencia, muy de humanidad también, muy de ayudar a otros. Acuario para nada es egoísta, sino que busca ayudar, pero también tenemos que continuar contextualizando, y espero que no sea muy complejo para nuestros queridos oyentes, pero el otro dueño de Acuario está en el signo de Tauro. Que Tauro, quien sepa poco o mucho astrología o quien haya conocido a alguna persona Tauro, comprenderá, pues bueno, que es un signo también de ideas muy fijas y que lo suyo es lo suyo y que no quiere cambiar y que quiere ir a su ritmo y terminar con sus cosas. ¿Qué está pasando ahora? Que como el dueño de Urano está en el signo de Tauro, se están enriqueciendo mucho, 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 porque Tauro es un signo de hacer dinero, unas poquitas empresas de Internet, y eso también habrá que cambiarlo, ¿no? Porque estamos en un patrón acuariano que está creando grandes corporaciones que están sacando muchísimos beneficios, pero el signo de Acuario va a querer ser mucho más humanitario. Por tanto, el paradigma al cual esta conjunción puede empezar a apuntar, es decir, romper un poco esos monopolios, recordemos que Plutón todavía está en Capricornio, esos monopolios corporativos, y que las personas con este poder que tiene Acuario de unirnos, pues buscar nuevos paradigmas que pueden ser espirituales, pero también pueden ser de asociativos y humanitarios, en el cual intentemos que no haya esas desigualdades y que pues podamos construir una sociedad, no sé, de alguna manera más acuariana, en la cual evidentemente habrá mucho conocimiento, pero también mucha humanidad, ¿no? Entonces, todavía estamos en la era de Piscis y vamos a estar un tiempo aquí, por tanto también va a haber espiritualidad dentro de ese cóctel de la conjunción. Pero sí, estamos ante un nuevo ciclo, está empezando, arranca lento, pero está arrancando. ¿Y de dónde venimos? Pues venimos de una conjunción muy dura en Capricornio y donde los gobiernos, evidentemente, Capricornio rige el poder, también es un signo de poder, y podemos ver, pues eso, que Acuario va a querer cosas nuevas. Por tanto, bienvenida a la creatividad, expandan la creatividad, porque Acuario va de eso, de formarse y crear. Y el límite lo tiene cada uno, el nuevo contexto. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por tus planteamientos y por la fuerza que nos estás dando con Urano en estos nuevos tiempos que vienen o que ya están aquí. Muchas gracias. Seguimos con Germán Rodríguez.
Listo, Germán, ya puedes conectar tu. Exacto, gracias. Correcto, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Yo creo que Bien, todos te escuchamos. Muchas bien. gracias. Un fraternal saludo para todos. Me Ujú. encanta estar con todos vosotros. Quiero recordar algo. Venimos de un proceso de grandes fenómenos astrológicos en el 2020-2021. O sea, todavía somos parte de la conjunción Plutón-Saturno que dura 33 años y la conjunción Saturno-Júpiter es parte de todo ese proceso, más el anterior stellium, más el eclipse, etcétera, etcétera. Quiero decir que las cosas están cambiando, pero están también como Acuarios, que es un signo fijo, como decía José Luis, ¿sí? No van tan rápido a pesar de que se ven los rápidos. Yo veo que en política la cuestión sigue muy problemática. O sea, la conjunción Plutón-Saturno, Júpiter, porque Plutón está todavía muy cerca a Júpiter, está haciendo y está generando ambientes políticos demasiado polarizados. Yo quiero ir al grano con lo que más o menos estoy viendo para el mundo. O sea que van a seguir las situaciones de conflicto político, o sea, de polarización. También entiendo que Plutón más Saturno más Júpiter es igual a tiranos. O sea, ha habido un ambiente muy pesado del ambiente político y los señores políticos, a pesar de pueden tener buenas intenciones, pero se equivocan, los estrella Plutón y los estrella Saturno y los estrella Júpiter. Entonces, no hay conformidad, o sea, que hay un ambiente pesado a ese nivel, aunque no es el más peligroso. El más peligroso es el coronavirus. El más peligroso es el ambiente de que aparezcan nuevas cosas y cepas y como pasó ayer que lo anunciaron en el sur de Inglaterra, la mutación del coronavirus. La cantidad de muertos también está vista en la carta total. Quiero aclarar que yo utilizo toda la carta eclíptica y sideral e inclusive nodal, o sea, lo que se llama en astrología draconiana, que es excelente, pero bueno, sigo. Desafortunadamente es triste decir esto, pero hay que decir la verdad. No creo que la paz se vaya a hacer de un día para otro. En Colombia llevan años haciendo paz, meto el tema de Colombia, ¿sí? Y con las buenas intenciones y todo, pero es todo un proceso complejo. O sea que Saturno, lo veo aquí, como la necesidad de preservar, y Saturno preserva lo bueno o lo malo. Júpiter como el poder. Júpiter es bien poderoso, es el más grande de todos, pegado al de la necesidad de preservar, me suena sospechoso para los políticos. Y Plutón viene a destruir, viene a romper todos los esquemas de Capricornio, que es la 10ª casa, digamos en astrología mundial, cuando no tenemos las cúspides de casas para cada país. Entonces, el ambiente político va a estar teñido por la polarización. La entrada de Saturno y Júpiter quieren negociar y quieren quedar muy bien con la gente, que es la casa de la fraternidad, la casa 11. Pero realmente como Urano está en Tauro, lo que les interesa es la parte económica y de alguna manera lo que decía José Luis de cómo se han enriquecido y se van a enriquecer muchas transnacionales de la química. Hay que esperar a ver cómo funciona eso. Nuestra esperanza es pues que se logre de alguna manera la vacuna. Neptuno quiere que todavía nos quedemos en casa y que nos guardemos porque es la casa 12. Esa es otra forma de ver a Neptuno. Y Neptuno tiene una gran cuadratura con la cabeza y con la cola de dragón, hablando de que todavía este es tiempo complejo. O sea, la cabeza y la cola son también, de alguna manera, puntos cumbres de tiempo. Entonces, si miramos que Plutón todavía le está haciendo una cuadratura a Marte, o sea, están 23 de Capricornio, 23 de Aries, Marte, Plutón. Hay mucha agresividad y hay mucha violencia en el mundo. Esto es lo general. Si uno le leyera al mundo la carta como se la lee a un nativo, donde uno puede plantear
terapia o pedagogía. O sea, desafortunadamente el mundo es complejo, necesitamos gente que nos haga pensar, líderes como Júpiter, ya mirándolo desde otra perspectiva. O sea, se necesitaría como reflexión que los pueblos se acercaran a gran escala para ayudarse mutuamente y se rompieran muchos mitos de frontera, que sería Aquarius, con Saturno en Aquarius y Júpiter en Aquarius, eso como reflexión. Como posibilidad lo veo complejo porque Saturno todavía domina lo que es el poder. Ya el poder lo que le gusta de alguna manera es manipular, y Urano está jalando es por la plata, por la plata. ¿Por qué digo eso así? Porque hay una conjunción exacta de la luna negra 650 en Tauro, luna negra 657 Urano, Tauro, el día de la conjunción de Júpiter-Saturno, ¿sí? Entonces aquí hay una manipulación tremenda, ¿sí? Pero la astrología va a todos los niveles. Y como lo decían mis colegas, a unos en sus cartas astrales les llega de una manera, a otros les llega de otra manera. Yo me he querido enfocarlo mundialmente. Y obviamente el tema aquí es salud y política. Las protestas van a seguir. ¿Quién las hace? Plutón. Plutón está inconforme con el status quo, con el establecimiento, y ustedes lo van a observar hasta que digamos, no nazca el nuevo hijo. Un parto bien difícil que nazca el nuevo hijo, que se supone que en la mitología griega, en la mitología india era Krishna, el nuevo hijo, y Kamsa, el viejo padre, Jesús, el hijo, Herodes, el padre, la misma, y en todos los mitos está eso, pero aquí en la realidad el poder no va a dejar de avanzar en el poder, y Saturno está en domicilio, tanto en la astrología helenística como en la contemporánea. Para mí valen ambos, igual Urano y Saturno, pero le doy puntos a lo antiguo, a lo tradicional. Saturno domina. Entonces, el poder no se va a cambiar de un momento para otro. La consecuencia va a ser la inconformidad, va a ser las protestas, va a ser una cosa muy compleja. Y claro, lo bonito es que van a nacer nuevos pensadores. Tal vez ese nacimiento del hijo pueden ser nuevos partidos políticos, pueden ser nuevas tendencias con cambios. O sea, muchos nuevos políticos están diciendo, las dictaduras están secuestrando las democracias. O sea, este es un ambiente de cambio o cambio a todo nivel, porque nos cogió el ambiente del coronavirus. Además, cuando lo de Plutón, lo de Júpiter y Saturno, también se activó el volcán, un volcán en Hawái. No, para nada soy apocalíptico ni negativista. No doy mi punto de vista, leo la carta. Y entonces la carta me está hablando de los ceros, como decía Úrsula, muy bien planteado los ceros, cero, Sagitario. O sea, sí estamos en un momento de comienzo, pero es que este momento de comienzo es todo el proceso que nos va a llevar, por medio de ese proceso, a un cambio de vida que es doloroso, que es lento, como todo parto. Cuando uno cambia de la niñez a la adolescencia, le salen barros. Cuando uno cambia pasa a los 40 o llega al sexto piso, entra en un cambio fuerte psicológico. El mundo y la humanidad está cambiando porque desafortunadamente hay algo fuertísimo que es el calentamiento global. Y si yo miro la carta nodal, que casi la guardo en secreto, está Plutón, Saturno y Júpiter en el signo de Escorpión, que es el símbolo de la muerte. Y entonces va a haber agresividad, sigue la guerra. Con respecto a muchos me dicen, Germán, Júpiter también tiene que ver con lo religioso, sí, el fundamentalismo, ¿no? El fundamentalismo. Entonces, esto está complejo y para este minuto que me queda, quiero decir, los astrólogos y el mensaje es que cambiemos nuestra manera de pensar, que estemos en armonía con la madre naturaleza. Lo del aire, en la cultura maya, el día del eclipse fue uno Ik. Ik quiere decir aire, viento, y Aquarius, entonces, pero ese viento también me suena a mí a pulmones, me suena, o sea, si lo quiero mirar desde varias aristas, porque esto tiene muchas aristas y muchas, yo diría, escalas
como los antiguos astrólogos hablaban a escala. Entonces aquí yo lo estoy enfocando y claro, no dije nada. Estoy diciendo lo que ya está dicho, el ambiente psicológico para acabar. Quirón, conjunción Luna, hay depresión. Bueno, Germán, te agradezco muchísimo. Seguimos con las preguntas del público, ya que vamos avanzando en la tarde y hay muchísimas inquietudes y tenemos muchas preguntas. Con Walter. Walter, te voy a lanzar 2 preguntas del público en una sola respuesta y 3 minutos máximo. Dice, ¿los planetas tienen conciencia de sus acciones? Bueno, esa es una pregunta que la puedo juntar con otra que yo creo que ya te la había dicho, que es, ¿consideran que la conjunción de Saturno y Júpiter más Urano en Tauro harán que los gobiernos dejen de ser tan corruptos o se incrementará esa práctica inveterada de los políticos? O sea, las 2 preguntas están relacionadas de alguna manera. Gracias, Walter. Ok, la primera me dijiste, si los planetas tienen conciencia, yo creo que las personas tenemos conciencia y más conocimiento, conciencia tenemos de las energías planetarias, más podemos usarlos constructivamente en nuestra vida, ¿sí? Entonces, parece que lo que podemos, no podemos dar rápido recetas de felicidad, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver con conciencia y conciencia tiene que ver con niveles, tiene que ver con aprendizaje, de conocerse a sí mismo, superarse, etcétera, ¿no? Ahora, lo que viene realmente el Saturno-Urano, creo que a nivel mundial, creo que a todos los gobiernos viene mucha crítica, ¿sí? Y descontento de la gente como respecto a los gobiernos, los políticos y los líderes. Creo que eso es algo que viene. Saturno y Urano lo que nos van a decir es separarse del pasado. Hay que romper con el pasado, con lo obsoleto del pasado, ¿sí? Tomen en cuenta el planeta Urano, el signo de Acuario, tiene mucho que ver también con el proceso de individuación. ¿Me entiendes? Entonces no necesitamos desarrollar una sociedad que todos se ven igual y tapado la boca y todo, sino una sociedad con donde cada uno, de acuerdo a su propio talento, se puede introducir, no adaptarse a normas. Bueno, es lo que yo pienso, yo que tengo varios planetas en Acuario, ¿sí? Muchas gracias, Walter. Esa pregunta le iría también a Úrsula, que nos la están haciendo de otra manera. Una pregunta. Grado 0 de Acuario, ¿significa nuestro signo solar? Esa pregunta se la hago yo a Úrsula. Y se puede hablar que ya estamos en la era de Acuario desde 1900 y tantos, o sencillamente no hemos empezado. Hay varias preguntas sobre la era de Acuario. Entonces, Úrsula, te voy a dar ese reto para contestarlo en este momento. Gracias. El primer grado de Acuario con el signo solar. Sí, pregunta, ¿significa nuestro signo solar? De pronto la persona quiere aclarar algún tema astrológico concreto, ¿sí? Pero bueno, nosotros pensamos que en general voy a hacer una pequeña respuesta para esa pregunta. Y es que el círculo se divide en 360 grados, cada signo tiene 30 grados y van de 0 a 30. Entonces, cuando hablamos de 0 grados de Acuario, estamos hablando del signo solar de Acuario, ¿sí? Porque la pregunta es, grado 0 de Acuario, ¿significa nuestro signo solar? En este caso, y en la respuesta que va a dar Úrsula, ella les va a aclarar esa parte. ¿Listo, Okay, Úrsula? es que no. Glenda, no me quedó muy clara la pregunta. Es que la persona nos pregunta que si cuando se habla del grado 0 de Acuario significa el signo solar. Sí, El bueno, el signo signo solar del zodiaco, personal, el diría yo, signo del personal. Sí, el signo personal es. Ajá. va a depender de qué signo es cada persona, pero el primer grado de Acuario es el primer palito que uno ve en la rueda del zodiaco, en el signo de Acuario, que puede ser o no tu signo solar. Todos tenemos el grado 0 de Acuario en la carta. Y la otra pregunta es, bueno.
La siguiente pregunta es, ¿se puede hablar que ya estamos en la era de Acuario desde 1900 y tanto o sencillamente no hemos empezado? ¿Sí? Y a esta se le suman todas, Walter ya me está haciendo ya que no, se le suman varias preguntas similares nos preguntan que cuándo comenzó la era de Acuario, cuándo comenzará, etcétera, ¿sí? Qué buena pregunta, porque es una pregunta de mucho debate Sí. astrológico. Yo no me inclino por ninguna de ellas, pero voy a dar un poco el panorama general para aclarar un poco también el enredo. A ver, las eras astrológicas, la era de Piscis, la era de Acuario y todo el resto de las eras se producen por un fenómeno astronómico que se llama la precesión de los equinoccios. Es un poquito difícil de explicar si no tenemos la imagen, porque tiene que ver con el eje de la Tierra, con la eclíptica de la Tierra alrededor del Sol y con el ecuador de la Tierra. Esas tres coordenadas se juntan en un punto, ¿sí? Y ese punto va a estar apuntando a la constelación o el signo de Acuario. Entonces hay algunos teóricos astrológicos que van a decir que eso ya sucedió y que entramos en 1930, por ahí, en la era de Acuario. Hay otros que dicen que eso todavía no ha sucedido, ¿sí? Que va a suceder cerca del 2100 y tanto. Hay otros que dicen que ya estamos en la era de Acuario porque ese cambio no se produce de un día para otro, sino que se hace a través de una transición. Así como el día y la noche tienen una transición, ¿sí? Entonces lo mismo sucedería con Piscis hacia Acuario. Entonces algunos dicen estamos entre Piscis y Acuario. Esas son un poco las posturas que hay. Ahora realmente matemáticamente hablando, bueno, habría que verlo dónde está apuntando ese famoso punto de la precesión de los equinoccios. Entonces, claro, eso porta confusión. Y por eso algunos astrólogos van a decir que sí, que ya estamos, otro que no, que aún no hemos llegado, etcétera, etcétera. Pero más allá de ponerle una fecha de calendario en nuestro mundo Sí, de a eso Cronos, digamos, que puede ser tal día, tal año, más allá de eso, es cierto que sí estamos con mucha energía de Acuario, porque comenzamos con una era de aire en Acuario con esta conjunción y porque cuando salga Saturno de Acuario, va a entrar Plutón y se va a quedar mucho tiempo también en el signo de Acuario. Entonces sí hay mucha energía de Acuario instalada, independientemente o no de esta discusión, digamos, del punto sí, equinoccial en Acuario. a esa respuesta se asociaría también esta pregunta. ¿Por qué se asocia esta conjunción, la de Júpiter con Saturno, con la era de Acuario? Yo creo que ya has contestado prácticamente esta pregunta, pero yo también le sumaría que hay bastante desinformación también en los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, la era de Acuario es un tema grandísimo, como lo dice Úrsula, para muchas discusiones. Sin embargo, en este momento, técnicamente, no estamos en ella. Sigamos. Sigamos, la siguiente pregunta va para Germán. La siguiente pregunta va para Germán. Em, ahora, ¿dónde la encuentro? Yo creo que yo te la mandé, ya te la envié, Germán. Bueno, mientras se encuentro la de Germán para José Luis Belmonte. ¿Las religiones también tendrán su cambio tal como las conocemos, José Luis? Listo. Bueno, gracias por la pregunta. Respecto a lo que apuntaba muy bien Úrsula, estamos en matemáticamente, el punto vernal, que es el que marca la posición, en qué constelación está apuntando, todavía no está en Acuario. El inicio de la era de Piscis lo ubicamos por el fenómeno de Jesús. Jesús era pescador, entonces había mucho arquetipo de Jesús con Piscis, entonces tendemos a ubicar el inicio de la era de Piscis con el nacimiento de Jesús. Si las eras duran 2120 años, 2150, todavía falta matemáticamente para llegar al inicio matemático de la era de Acuario.
Desde hace aproximadamente más de 100 años estamos viendo un solapamiento de Piscis con Acuario. La religión cristiana salvadora del cristianismo y de otras religiones, la figura del Mesías, es una figura de creencia personal, esa figura que tiene mucho que ver con Piscis de salvación, de unirte con de fusionarte, de creer. Urano es un signo mucho más mental, más tecnológico, más individualista. Por tanto, las religiones van a ir adaptándose mucho. Solamente fijaos, no sé, sois de muchísimos países, pero fijaos cómo ha cambiado la concepción religiosa en los últimos 40 años en muchos ámbitos, y todavía va a cambiar mucho más. Las diferentes religiones van a abrirse mucho más, van a adaptarse mucho más y van a aparecer cosas nuevas. Por tanto, este modelo cristiano va a ir cambiando bastante. No es que desaparezca, sino que se fusionará con nuevos modelos, porque la religión nunca va a desaparecer, pero sí el modelo acuariano de hacer, pues yo qué sé, rituales desde casa, mucho más individuales, pertenecer a varias creencias al mismo tiempo. Es decir, veremos una tecnología que va a cambiar la manera de creer, por tanto, nuevos descubrimientos, que va a hacer que cosas sean obsoletas. Por tanto, estamos todavía en una fase lenta de transición en la cual no podemos prever ni lo que vamos a encontrar, porque a lo mejor el hombre también se va convirtiendo un poquito más en Dios dentro de cada uno. Es decir, que ese proceso acuariano de transformación todavía no lo podemos vislumbrar, porque es que todavía no estamos en la era plenamente de Acuario, sino que todavía vivimos en esa simbología de Piscis, y fijaos que nos cuesta todavía visualizarnos a nosotros mismos como dioses o como seres de luz con gran poder, ¿no? Llegaremos a eso, pero todavía nos queda un periodo de adaptación que puede ser de varias décadas, en los cuales van a cambiar muchísimas cosas, y las configuraciones actuales apuntan muchísimo a Acuario. Y yo creo, también para terminar, que si resumimos este año, Plutón lo que nos ha hecho con este virus es crecer en un año lo que tardaríamos a lo mejor 5 o 10 años en crecer. Por tanto, el aceleramiento que estamos teniendo con ya planetas en Acuario es significativo. Pero no estamos ni mucho menos en ese periodo. Todavía concebimos las religiones a la manera cristiana. No ha cambiado todavía el paradigma. Está cambiando, pero creo que todavía le falta. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Esta va para Germán Rodríguez. Ahora sí, Germán, ¿puedes conectar tu micrófono, por favor? Listo, ¿me oyes? Sí, gracias. ¿Qué cosas nuevas traerá Acuario que ayude a tantos a salir de los problemas económicos que ha traído la pandemia del coronavirus? Primero, a cambiar de concepción de lo que es lo económico. A veces lo económico se volvió Dios y se volvió omnipresente y omnipotente. Y a veces le damos más importancia a lo económico que a la vida. Cambiemos un poco ese chip. No seamos como en la era de Aries, que los israelitas adoraron el becerro de oro. Todos podemos sobrevivir. La tierra es maravillosa. Claro, esto es un concepto pensando en Acuarios, que es saber, y además porque todavía Urano está en Tauro. Segundo, la tecnología es lo que vino para quedarse. La tecnología vino para que cambiáramos la forma de negociaciones. Aquarius es fraternal. Entonces, muchas personas piensan que hay que vivir para trabajar o trabajar para vivir. Yo diría que el trabajo es parte de la vida y no la vida parte del trabajo. Entonces, Aquarius viene a hacer una revolución en ese concepto. Obviamente que a la persona que hace esa pregunta, le diría que hay que mirar dónde está Aquarius en su carta natal. Entonces, todo depende de la casa, de su carta natal. En general, en este momento, Aquarius está cambiando el sistema económico. Pueden aparecer nuevos modelos económicos, que eso sería espectacular. Un nuevo modelo económico, cambiando el concepto hasta de ley de oferta y demanda. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo podemos vivir bien? Creo que Aquarius plantea el dilema entre ser y tener o tener y ser.
¿sí? Ujú, ¿Por qué lo respondo así? Lo respondería como Urano. Obviamente, como Urano está terquísimo en Tauro, pero está con la luna negra en este momento haciendo un replanteamiento. Muchas personas se van a quebrar, eso es un ujú, hecho. Se van a acabar muchos bares, hasta discotecas, cosas que no nos han servido, elementos que están destruyendo el planeta. La Tierra no aguanta más, la humanidad está entubada. mm, Entonces, tenemos que poner los pies sobre la madre tierra y mirar que estamos haciendo un cambio. Obviamente, ese cambio no va a ser de un día para otro, es un proceso y es doloroso si no lo entendemos y es maravilloso si lo entendemos. Pienso que para lo económico, tanto Saturno en Acuarios, pues vuelvo a repetir, la tecnología, una ujú. tecnología amigable, una tecnología donde podamos trabajar en casa, una educación. Es una pérdida de tiempo. Muchas empresas, me han dicho empresarios, que no servían para nada, muchos salones donde estaban muchos empleados y que ahora les va mucho mejor en casa. Imagínate. Entonces, hay un Ujú. cambio. Bueno, Germán, muchas gracias. Y la extensión de esta pregunta se la hago a Úrsula. Dice, mm, ¿cómo, Úrsula, cómo aprovechar esta conjunción de Saturno y Júpiter a nivel colectivo? ¿Y qué impacto puede tener en el mundo de la economía y la tecnología, que era lo que nos estaba ya planteando Germán, para enlazar las dos preguntas? Gracias, Úrsula. Claro, ahí para agregar un poco a lo que ya comentaba Germán, bien, como estos planetas están en una energía de lo colectivo, aquí cada uno tiene que preguntarse de qué manera va a construir esa realidad a nivel colectivo, porque Saturno en Acuario es una nueva realidad, pero construida socialmente. Entonces, esa visión, esa posición o esa creencia de que tenemos que dejarle todo a cargo del gobierno o de las instituciones para que nos solucionen la vida, nos solucionen el mundo y después nos quejamos, es decir, ¿cuál va a ser nuestro rol con ese Saturno y con ese Júpiter para que entre todos Ujú, es la construcción social de la realidad? Entonces, en ese sentido, ahí cada uno debe ver cuál es el rol que quiere tener, porque es muy fácil siempre estar torpedeando a las instituciones y a los gobiernos, pero ustedes qué hacen o qué es lo que yo hago yo desde mi casa para construir el mundo, porque el mundo se construye entre todos y eso va a ser ujú, un poco parte de este cambio de visión que se viene con este Júpiter en Acuario. Ese mundo se construye entre todos. Y ujú. por otro lado, ese Júpiter y ese Saturno, que sin duda van a cambiar mucho el mercado laboral, ya por el hecho de que un Saturno ingrese en Acuario, la primera vez que entró fue en marzo, hasta julio, nos obligó a todos a entrar al mundo del teletrabajo. Entonces, ¿cómo ahora en esta entrada definitiva se va a legislar el teletrabajo, se van a legislar Ujú. los salarios? Porque yo puedo estar en Canadá trabajando para una empresa que está en China, para otra que está en Tailandia, para otra que... Entonces, se viene la legislación laboral, la empresa te va a pagar la impresora que ocupas, te va a pagar el internet que ocupas para trabajar, el lápiz que ocupas. Hay una serie de vacíos que se van a ir reglamentando. Ujú. Por lo mismo, las redes, las aplicaciones van a surgir nuevamente y las economías se van a basar más que nada en el contenido. Estamos ahí entrando a una sociedad donde la economía va a ser el conocimiento, el contenido, la información, el Sí. experimento, y esa Ujú. economía no es tangible como en Tauro, digamos, es una economía mucho más aérea. De eso nos va a hablar Ujú. mucho también estas cuadraturas y este Urano que está revolucionando Tauro. Entonces nos Sí. vamos realmente a la sociedad de la información con esta conjunción también. Muchísimas gracias, Úrsula. Y fíjate cómo esa pregunta, esa respuesta que acabas de dar, que enlazó con la de Germán, enlaza también con la de Walter, ¿sí? Walter, esta es una pregunta que te hace alguien del público. Dice, ¿no se trata más bien de integración, esta nueva era o este nuevo tiempo, y de recuperar nuestro propio poder en vez de seguir lo que nos dicen sin cuestionarlo? Estoy totalmente de acuerdo. El signo de Acuario es un signo que
que tiene la conciencia lúcida, abierta y cuestiona la vida diaria, la realidad. Y saben que se dice también que Acuario es muy rebelde. La verdad es, muchas veces es así, cuando la situación de vida ya no es más humana, el acuariano viene con sus reacciones rebeldes. Pero esas reacciones rebeldes a veces también tienen que ver con su relación con la autoridad y a veces es un problema interno, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, el impulso acuariano es de cuestionar, ¿sí? De cuestionar la vida diaria y cuestionar también las autoridades, etcétera, etcétera. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Quiero agregar aquí algo que puede ser interesante también, es con mucha influencia de planetas en Capricornio, realmente a la gente lo que le da, ¿cómo se llama? Lo que produce éxito es el esfuerzo y el rendimiento. Entonces, venimos de una sociedad que se ha esforzado, trabajando, ganando dinero y después haciendo vacaciones para compensar el estrés del rendimiento, ¿no? Parece que el mundo de los milenios lo que quieren es más calidad de vida, no esforzarse y después hacer vacaciones en lugares caros para compensar el estrés, ¿sí? Sino desde el principio tener una mejor calidad de vida porque hace un efecto positivo sobre la mente, sobre la salud, sobre las necesidades afectivas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces yo creo que eso es algo interesante que hay que decir también. Sí, si te parece la respuesta Sí, correcta. muy bien, muy bien. Muchas gracias, Walter. Seguimos con las preguntas del público. Hay otra nuevamente para Germán. Eh, Germán, Ana P. pregunta para Germán, ¿la conjunción de Quirón con la luna, depresión, podrías desarrollar un poco más esta idea? Bueno, la persona dice que estabas terminando de explicarlo y que quisiera que ampliaras un poquito ese concepto. Muchas gracias. Correcto, mira, es una pregunta muy importante porque el proceso de la pandemia ha generado mucha depresión ansiosa en unos. Han habido muchos divorcios, muchos suicidios, ha sido un desastre, que eso es real. Quirón representa al herido sanador. En esta conjunción está en Aries. La luna está muy sensible en Piscis, pero eso quiere decir que la luna va a avanzar hacia Quirón. Quiere decir que la luna se va a quironizar. En español, quiero decir de que la gente está sufriendo mucho. Y los astrólogos vamos a tener mucho trabajo, y los psicólogos y los sociólogos, porque va Sí, a haber mucho postrauma de pandemia. Entonces nosotros tenemos que, digamos, si seguimos la línea de Saturno, Júpiter, pero enfocada desde otro punto de vista, tenemos que ser empáticos. Creo que la mejor, más que la comprensión, la empatía que es parte de la inteligencia emocional. Claro que va a haber depresión, o sea, cómo se siente una persona, todos los que les han fallecido sus familiares, todos los que han perdido su trabajo, los niños que no van al colegio. O sea, es una cosa a gran escala y a nivel mundial. Inglaterra en este momento tristemente tuvo que cerrar las fronteras. No sabemos si esta mutación del COVID, no lo sabemos. Simplemente estamos oyendo lo de los periodistas. Entonces, lo primero que yo le aconsejo a la gente es tener rutinas, estar muy activos, buscar la parte lúdica, la parte del humor, la parte de la vida. Muchas personas, como la luna también representa problemas genitales, o sea, la menstruación va a ser un desastre para muchas, ¿sí? Imagínate. Se va a adelantar, se va a atrasar. Entonces, nosotros tenemos que estudiar un poco más esto, los astrólogos, reflexionarlo, y los psicólogos y los sociólogos, porque vamos a tener postrauma de pandemia, y el postrauma a veces genera epilepsia, genera crisis. Ustedes, los que conocen el tema o los que conocen el tema,
es complejo. Sería lo que le puedo decir a la persona, pero positividad. Mucha sonrisa, sonrisa, remedio infalible, decían las elecciones hace mucho. Gracias. Muchas gracias, Germán. Ahora para José Luis. José Luis, ¿puedes conectar tu micrófono? Sí, ya estoy, dale. Ya. Sí, sí, sí. Sigue otra pregunta sobre ¿seguirá la pandemia? Seguirá la pandemia. Mira, los virus, y también me di cuenta tarde cuando analizaba la conjunción que había este año, que Plutón, Saturno, Júpiter. Los virus están regidos por Plutón, es decir, son mortíferos. Plutón es una de las cosas que hace es el viejo rey del Hades, del inframundo. Plutón rige también el dinero. Los cambios que estamos viendo con las criptomonedas también es muy acuariano. Pero el virus en sí está regido por Plutón. Y Plutón sigue en Capricornio, es decir, sigue en esa faceta capricorniana. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que estamos luchando con la energía de Acuario contra ese Plutón en Capricornio. Por tanto, lo que necesitamos es nuevas invenciones para trabajar eso. El aspecto que tenemos ahora es un aspecto de Marte, Marte son contagios, entonces Marte está a punto de hacer una conjunción dentro de poco con Urano, o sea que todavía en el mes de enero vamos a estar viendo incremento de contagios y estamos poniendo todas, digamos, nuestras esperanzas en invenciones acuarianas que nos ayuden a combatir ese virus capricorniano, pero está en Capricornio, está pesado, va a intentar quedarse allí un tiempito, es decir, no es que vaya a desaparecer aunque aparezca esa invención acuariana, vamos a tener que tomar medidas profilácticas y empezar ya a decir, ok, esto va a representar un cambio de vida, sí, porque la vacuna puede ser una ayuda, pero no va a ser, todos estamos esperando volver a como estábamos antes, pero realmente a mí también me cuesta, pero realmente el virus va a estar ahí, entonces cuanto antes lo aceptemos y antes aceptemos que vamos a tener... Mira, yo te pongo un ejemplo, yo vivo en Barcelona, cuando yo veía a los japoneses que vienen a la ciudad con la mascarita, me pensaba, pero ¿qué hacen? Me estaban diciendo como que estamos contaminados, ellos van con mascarita y yo lo veía como un insulto, ¿no? Y ahora me doy cuenta que vamos a tener que vivir con eso una buena temporada. Es decir, este año han visto que hay menos gripe porque vamos con la cara cubierta y todavía tenemos problemas porque cuando vamos a los restaurantes nos la quitamos y ya la dejamos quitada y no estamos acostumbrados a comer y otra vez taparte la boca. Yo no creo que el virus desaparezca enseguida. Es más, todavía estamos en una etapa de contagio fuerte. Imagínate lo que estoy comentando ahora de esta nueva cepa. Simplemente un cambio de hábitos y cuanto antes hagamos ese cambio de hábitos, esa nueva, combinado con las vacunas, antes podremos hacer una humanidad más limpia, que como muy bien decía Germán, hay cosas que limpiar porque no estamos en un punto de vista higiénicamente, ni nos cuidamos de la tierra, ni cuidamos el aire. Fíjate que este virus es una combinación de la salivita que va por el aire, por tanto hemos de limpiar el aire de virus y también hemos de hacer ese proceso combinado de cambio de tendencia con cosas acuarianas nuevas. Por tanto, hay que empezar a mentalizarnos de que esto no se va a ir el mes que viene. Bueno, José Luis, muchas gracias. Seguimos una pregunta para Walter. ¿Cómo conjugar la tendencia comunitaria grupal de Acuario con la restricción y separatividad de Saturno? ¿Me están escuchando? Sí, ¿tienes el micrófono? Sí, sí te estamos escuchando. Ah, ok. Bueno, no entendí muy bien la pregunta, a ver si la puedes repetir rápidamente. ¿Cómo conjugar la tendencia comunitaria grupal de Acuario, ¿sí? De los grupos, con la restricción y separatividad de Saturno? ¿Cómo armonizarlos, diría yo? Sí, yo creo que hay mucha
no sé, hay una mala comprensión, también bastante mala comprensión del signo de Acuario, ¿sí? Porque hay gente que los relaciona con las masas, ¿no? Y que todos tienen que ser iguales en normas. Posiblemente no es así, es más que cada uno desarrolle su propia individualidad. No es que nosotros nos pongamos en normas, ¿no? Entonces, miren, el asunto en la actualidad que yo veo, si hablamos de virus, primero, hay una muy mala comprensión del asunto, ¿sí? Número dos, parece que la solución a problemas virales es el sistema inmunológico. ¿Ustedes escucharon a algún político hablar del sistema inmunológico? Ninguno. Entonces, número uno, creo que tendríamos que hablar del sistema inmunológico, ¿sí? Y de que si eso se resuelve con vacunas, quién sabe. Esa es una pregunta a lo mejor es muy cómodo esperar y pensar que una vacuna lo arregla. Probablemente no lo arregla y produce exactamente lo contrario. Puede ser que me hago ahora enemigos, pero yo pienso que el asunto tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con el tremendo miedo que tiene la gente y finalmente es un miedo a la propia responsabilidad, ¿sí? Entonces, Acuario, se lo repito, tiene que ver que busquen información. Fíjense, no puedo decir el nombre. Hace poco estaba sentado aquí un político mexicano y lo primero me preguntó es, ¿cuándo se va a quitar esta? Yo no puedo decir, ¿cuándo se va a quitar esa locura? ¿Sí? Me preguntó a mí. Y después yo le pregunté más adelante, ¿qué sabes tú de las vacunas? Y él me dice, lo que pasa es, al pueblo le da seguridad. Yo le digo, ¿investigaste algo? Dice que no tiene tiempo, pero siempre vienen especialistas de todo el mundo, les explican en 2 horas y son los especialistas más importantes. Después les dan un folleto, en la última página están las respuestas a preguntas incómodas y eso se lo aprende de memoria. Significa, es un asunto ahora que los políticos sí sacan provecho. No nada más los políticos, muchos grupos de interés sacan provecho de todo eso, ¿sí? Entonces, es una pregunta muy compleja, pero yo quiero recordar que el miedo es lo peor, ¿sí? El miedo permanente produce cambios químicos en el cuerpo, ¿sí? Entonces, de esto hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, tenemos aquí esa pandemia, pero es una pandemia de información, de sobreinformación. Y esa dificultad a lo mejor de cada uno de responsabilizarse de sí mismo. Porque se acostumbraron la sociedad de dar de alguna forma las responsabilidades en el médico y el sistema de salud, que a lo mejor por mucho tiempo funcionó a nuestros padres. Yo tengo la impresión que eso ya no está funcionando, pero en ningún nivel, porque todo se volvió nada más dinero. Habría que pensar qué necesitamos, ¿no? ¿Qué tipo de medicina se necesita hacia el futuro? Digamos, quiero dejar esas preguntas sin tener una respuesta exacta, pero lo que quiero decir para terminar es responsabilícense de sí mismo y traten de fijarse un poco en el tema del sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico está directamente conectado con la mente. Totalmente de acuerdo. Muy bien, gracias, Walter. Seguimos otra pregunta para Úrsula. Ya estamos en los últimos minutos, entonces vamos rápidamente. ¿Qué eventos ocurrirán en marzo cuando Júpiter entre a Piscis? La persona también adiciona otros comentarios como alguien que responda a otro engaño, otra pandemia, otro virus. Pregunta. Bueno, Júpiter va a avanzar muy rápido en el signo de Acuario. Cuando entre a Piscis, bueno, tiene de luz y de sombra. Júpiter, por un lado, va a estar en un signo que también es el regente de ese signo, ¿sí? O sea, está Júpiter y Neptuno como regente
de ese signo. Y estamos hablando de un signo humanitario, también un signo que es muy analógico a lo que representa Júpiter en cuanto a creencias y en cuanto a dogmas. Entonces, en ese sentido, Júpiter puede traer quizás esa experiencia colectiva de éxtasis o de estar quizás volcándonos hacia una nueva creencia o viendo o creyendo ciertos tipos de discursos religiosos, metafísicos, etcétera, digamos. Va a estar también conectándonos con la dimensión espiritual y, por supuesto, va a estar ampliando también la confusión a nivel colectivo. Sí. Pero Sí. también nos va a hacer más humanos esa entrada, porque Júpiter cuando regrese, va a retrogradar en Piscis y va a regresar a Acuario, nos va a traer esa nota de perfume, de mayor humanidad, de mayor vulnerabilidad, de mayor empatía hacia lo que vamos a estar construyendo en lo colectivo en el signo de Acuario. Sí. Bueno, hay otra pregunta que plantea el público acá y es la regencia de los virus. Si los virus los rige Neptuno o Plutón. Y yo sé que como esto es un tema espinoso, se lo voy a pasar a José Luis Belmonte. Pues bueno, Listo. yo, como te decía, me baso en un libro que os recomiendo, si lo queréis adquirir, está en inglés, pero es el libro que se llama The Rulership Book, el libro de las regencias, y trae condensado. Yo también lo consulté, no es que me lo invente. Entonces, cuando miré, a ver, se me ocurrió un día mirar virus después de lo que estaba pasando, y claro, vi que estaban regidos por Plutón. Y tiene sentido, es decir, el virus, Plutón, ¿qué es? Es el reino de los muertos, es decir, es el Hades. También Plutón, la palabra ploutos en griego significa riqueza. Y la riqueza también llega un momento que mata, porque ha habido mucho enriquecimiento a base de aprovechamiento de los otros, ¿no? Pero bueno, en cuanto a virus está regido por Plutón. Es simplemente lo que pone este manual. Mucha gente pregunta Neptuno. Neptuno da enfermedades difíciles de diagnosticar, es decir, Neptuno es nebuloso, entonces las enfermedades difíciles de diagnosticar son de Neptuno. Fíjate qué es lo que está ocurriendo con los test, o sea, no sabemos si son fiables, si no son fiables, o sea, estamos ante un virus de Plutón y ante un estado neptuniano en el que Neptuno está además en Piscis y no sabemos dónde estamos. Es decir, no sabemos, hay gente que dice que no hay virus, otros dicen que sí, pero en los hospitales hay gente muriéndose. Por tanto, Neptuno rige líquidos, entonces, y también la Luna rige líquidos. O sea, recordemos que el ser humano está formado por dos terceras partes, igual que la superficie de los mares de la Tierra, son dos terceras partes de agua. Por tanto, los líquidos están regidos por la Luna y también por Neptuno. La transmisión del virus, que es por saliva, o sea, al hablar emitimos saliva, es eso. O sea, el virus no vuela, sino que viaja en líquido que le permite continuar vivo. Eso evidentemente hay una componente neptuniana allí. Ahora, la transmisión en cuanto a agresividad, en la transmisión de uno a otro, el contagio agresivo es Marte. Marte es el que contagia, es el que te invade y te atraviesa. ¿Qué papel juega Neptuno? Neptuno yo creo que más bien está jugando esa parte que os decía, ¿no? En la dificultad de diagnóstico, dificultad de test. Creo que el otro día probaron que la Coca-Cola daba positivo, yo qué sé, hay mucha variedad de neptunización. Sí. La Coca-Cola Confusión, también es un líquido, ¿no? Por tanto, yo qué sé. Aquí analizaron las aguas residuales de hace 2 años y encontraron COVID. No se encontraron COVID, los test dieron positivo a COVID, ¿no? Por tanto, estamos también dentro de ese contexto astrológico. Neptuno está muy fuerte y nos hace que nos sea difícil también hacer ciencia exacta con este Neptuno tan fuerte. Bueno, muchas gracias, José Luis. Para Úrsula, alguien nombró que Urano está en conjunto a Lilith en Tauro. ¿Qué podrías adicionarle a lo que ya se ha dicho? Bueno, es curioso porque el 21 de diciembre tuvimos la conjunción de los grandes cronocratores que inician un ciclo de revolución en Acuario,
Pero al mismo tiempo, Urano, que es el que rige el signo de Acuario junto con Saturno, se unió con Lilith en Tauro. Entonces ellos también iniciaron un ciclo. Ahora, ¿quién es Lilith? Es un punto astronómico que representa el punto más alejado de la Luna alrededor de la Tierra. Y en la mitología tiene que ver con lo que el hombre teme, porque el hombre le temía a Lilith, ¿sí? Es la oscuridad, es la sombra, es la incertidumbre, es el miedo. Ahora, esa conjunción significa muchas cosas. Por un lado, que podemos estar revolucionando nuestra propia sombra interna con esa Lilith y ese Urano, pero tanto Urano como Lilith son arquetipos de desapego, ¿sí? Y están en un signo de tierra, están en un signo económico, hay un desapego de la materia, el desapego de algo que quizás uno valora mucho, ¿sí? Hay incertidumbre también. Esta Lilith va a estar acompañando a Urano hasta junio aproximadamente, julio del próximo año, y va a estar muy cerquita de ese Urano cuando ingrese Marte para iniciar un nuevo ciclo también en el signo de Tauro. Entonces, Lilith va a dar un poco ese toque de misterio, de incertidumbre también, a nivel colectivo y a nivel personal. Pero también, como Lilith es una energía que es muy fértil, que es muy creativa, también puede hablar de esos talentos ocultos que quizás todos tenemos en Tauro y que vivan un tipo de revolución con ese Urano, en el que podamos descubrir nuevos talentos y nuevos recursos en nuestra vida a nivel de personas. Muy bien, muchas gracias. Eso también se une y se liga de alguna manera con la pregunta que le voy a hacer a Walter. ¿Qué nos podrías decir del papel de Marte en Tauro, conjunción con Urano? Porque Urano ya sabemos que está en Tauro y Marte entrará a Tauro en enero, haciendo cuadratura a los planetas que están en Acuario. Sí, la combinación Marte-Urano es una combinación muy explosiva. ¿Sí? Ustedes pueden ver, por ejemplo, en los tránsitos de las personas, cuando hay un tránsito de Urano sobre Marte, siempre es un momento de peligros, de accidentes, especialmente cuando uno está reprimiéndose. ¿Sí? Entonces, lógicamente, ahora se nos va a presentar un momento muy explosivo, podemos decir. Estamos hablando de signos fijos, además, ¿sí? Donde a veces hay gran resistencia, pero cuando se da un cambio, es un cambio muy, muy grande. Ahora bien, quería yo decir también que todo eso, como se está dando cerca de Lilith, tenemos posiblemente un impacto y una de las palabras claves que se maneja con Lilith es que es antipatriarcal. Entonces se puede movilizar una energía antipatriarcal muy grande en el signo de Tauro. Posiblemente una situación de que si no hay una capacidad de actualizarse, de modernizar, de digitalizar, entonces se puede dar problemas a lo mejor muy graves por ser incapaz de actualizar, de modernizar, ¿sí? Especialmente horóscopos o instituciones que tienen muchos planetas en Tauro. Se me viene a la mente que yo he visto el horóscopo del Banco Santander como con 5 o 6 planetas en Tauro. Vamos a ver que podemos ver, por ejemplo, en instituciones o en compañías qué va a pasar en los próximos meses. ¿Son capaces de actualizarse o no? O están pegados a un problema, y un problema es que son pegados a una situación muy, muy conservadora. ¿Sí? Tauro es muy conservador, no quiere actualizarse, la influencia de Lilith es antipatriarcal, entonces se van a mover un montón de energías, pero muchas. Y el trasfondo es este ciclo de Saturno-Urano que está en la fase menguante, que también es crítico, es muy, muy crítico. El que no sabe actualizarse y modernizarse posiblemente va a terminar
en un fracaso por no haberse actualizado a tiempo. Ujú, El próximo año va a estar lleno de esas temáticas Acuario y Tauro. ujú. En enero comienza todo porque Júpiter va a hacer la cuadratura con Urano y cada uno piensa que tiene la razón y sabe cómo son las cosas. Júpiter, Urano, muchas veces uno nada más piensa que uno mismo es el único poseedor de la verdad. Y lo que hay que hacer con Urano y Júpiter cuando está en un aspecto difícil, olvidarse un poco de sí mismo y escuchar lo que está pasando alrededor. A lo mejor se vuelve y vamos a tener más claridad. Sí. Bueno, ya para estar concluyendo, una última pregunta que yo misma le estoy haciendo a Germán. A Germán, por favor, conecta tu micrófono. Mi pregunta es, considerando que la China tiene ascendente Acuario y esta conjunción Saturno-Júpiter ocurre en Acuario y van a estar ahí todo el 2021 y la Luna la tiene a 3 grados de Acuario, ¿tú qué nos puedes decir al respecto para el 2021? La China, ¿cómo será como Lo que país? pasa, Glenda, es que yo tengo China ascendente Sagitario, Ah, ok, ¿correcto? Entonces sí, tenemos que revisar. Sin embargo, yo ya respondo listo. a tu pregunta, o sea, Sí, igual es igual de fuerte para ambos. ¿Sí? sí, 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 sí. Digamos, bueno, pero entonces la pregunta es, Luna, vuélveme a repetir la Luna, Luna. Luna en 3 grados de Acuario para esta carta natal, pero sí podríamos decir entonces en líneas generales, ¿cómo ves el orden mundial general para el 2021? Ya Pues mira, ya que hablaste de China, a mí me sí, preocupa que Plutón va a hacer conjunción con el Plutón de los Estados Unidos. sí, sí, eso Digamos, sí es algo eso que, sería un tema muy importante. China tiene que tecnificarse, digamos, si miramos tu pregunta como me la elaboraste de Acuarios, ¿sí? ¿Sí? sí, Eh, sí, yo veo porque que, Piscis sí, le digamos, quedaría en la casa 2 correcto. y en ese orden de ideas Júpiter lo O favorecería sea, económicamente. sí, no, y veo que, digamos, el ascendente es, digamos, como el país, el territorio, digamos, y pienso que ahí la tecnología, o sea, China está jugando a la tecnología en forma muy fuerte, y Ujú, eso la favorece como país, ya que tiene un desprestigio terrible por lo del COVID a nivel ujú, mundial. Entonces, sí, China está acelerando, ¿sí? En varios proyectos, digamos, espaciales, digamos, ya va a llegar su cosa a Marte, ya llegó lo de la Luna a la Tierra con piedras. Entonces, ujú, yo veo que China está en un despertar tecnológico altísimo. Y si ese es el ascendente de China, pues se va a magnificar. Además, Júpiter agranda todo. ¿Sí? claro, Lo va a agrandar todo. rápidamente. El Ujú, problema que tiene China y que tiene el mundo es Don Urano en conjunción con Lilith. ¿Sí? Quiero decir de que por más de que China autocrezca, ella necesita de los otros países. ujú, Correcto, entonces ahí Urano, digamos, la luna negra en este momento está deteniendo grandes economías, entusiasmando a la gente, porque acuérdense en que Venus está en Sagitario el día de la conjunción. ¿Sí? Entonces ujú, Venus está feliz, Júpiter en Aquarius. ¿Sí? Entonces China le veo digamos, quiere acercarse a las otras naciones, porque Aquarius es de todas maneras la casa 11. Entonces ella ujú, quiere hacer contactos con Latinoamérica. Ahora con Biden las cosas pueden cambiar muchísimo a nivel ujú, de política internacional, pero a China le queda el gran recurso de la tecnología. Hay un ujú, despertar de la tecnología y a nivel científico a gran escala en la China, ya con viajes espaciales, ya con ujú, satélite en Marte, con el ujú, manejo que le han hecho a la Luna con el otro satélite y además el sol que ellos quieren crear, el sol artificial. Entonces, tiene mucha lógica lo que tú dices con Acuarios, o sea, sí, Luna es la maternidad. Ellos van a tener que seguir controlando la maternidad porque Ave María. la población china, ustedes saben que es exagerada, pero Urano les está diciendo, métanse en todos los mercados, métanse en todos los mercados, sigan saboteando Internet,
Ay, siga, Ave María. No. ¿sí me entiendes? O sea, Bueno, muy tenemos bien, que hermano, aprender muchas mucho de gracias. China, mucho de Sí. China tenemos que aprender. Sí, quizás pudiéramos hacer una mesa redonda más adelante, ya con la carta en mano de las grandes potencias para poder combinar y conjugar estas ideas astrológicas. Me ha encantado esta tertulia. Les quiero agradecer a los ponentes, han estado excepcionales y nuestra audiencia hoy ha estado particularmente inquieta, curiosa, pero pues ya el tiempo nos dice que hemos llegado al final de esta mesa redonda. Muchísimas gracias. Adalia, te entrego a la mesa y pues a ti también muchísimas gracias por tu invitación a la moderación. Gracias. Muchas gracias, Glenda, y muchas gracias, Úrsula, Germán, Walter, José Luis, y a todos los que están aquí, a toda la audiencia, por su confianza, por su puntualidad y por estar hasta el final. Espero que nos veamos pronto en otra mesa. Hasta pronto.